Viendo también, Guillermo, anotalo por favor. Bueno, vamos a cumplir con nuestros horarios. Les agradezco, bueno, vuelvo a presentarme, soy Eduardo Amadeo, director de la escuela, y les quiero agradecer muchísimo que estén con nosotros. No podíamos dejar pasar el 2 de abril y elegimos hacerlo desde la perspectiva de esta gesta heroica que fue la identificación, el reconocimiento, el enterrarlos y darles el homenaje que se merecían a nuestros muertos en Darwin. Fue francamente una gesta humanitaria, ¿no? Yo, perdón que hablo un segundo de lo mío, como diputado nacional, tuve la enorme posibilidad de acompañar desde algunas perspectivas y viví momentos de una profunda emoción. Si yo pudiera resumir en una palabra, es humanidad, ¿no? Verlo a Julio y a Jeffrey Cardoso, ahora Julio les va a contar un poco más sobre esta historia, abrazados en el Salón de Pasos Perdidos en el Congreso, bajo una ovación de diputados y empleados del Congreso, en una tarde inolvidable donde cantamos canciones todos juntos. Fue realmente absolutamente fantástico como expresión de lo que puede la relación entre los seres humanos cuando hay este tipo de objetivos superiores. Y haber podido compartir con nuestro fantástico embajador ante el Reino Unido, Carlos Cersale, lo que fueron esos años de negociaciones con el Reino Unido, sobre el cual Carlos nos va a comentar en un minuto, realmente es un momento épico de la historia argentina y naturalmente de la historia diplomática argentina. Entonces pensamos que lo mejor era celebrar, recordar, eligen ustedes lo que quieran, este 2 de abril, concentrado en Darwin, digamos, en lo que Darwin significa para todos y sobre todo para los familiares y naturalmente para nuestros muertos. Así que vamos a, vamos a hacer lo siguiente, vamos a pasar ahora un pequeño videíto que nos ha facilitado Aeropuertos Argentina 2000, que mucho nos ayudó, y, mejor dicho, que mucho ayudó al evento que ustedes conocen, y luego va a abrir Julio, quien va a contar su parte de la experiencia, y luego el embajador Cersale, que nos va a contar sobre la negociación. Eh, Antes de lanzar esto, quiero contarles que además estamos muy orgullosos de que Julio sea candidato, junto con Jeffrey Cardoso, sea candidato al Premio Nobel de la Paz. Fue una propuesta de la ciudad de Mar del Plata que acompañamos en el Congreso calurosamente y que esperemos que esto se cumpla, esto es que Julio y Jeffrey puedan ser Premio Nobel de la Paz porque son un ejemplo para el mundo. Así que bueno, nuevamente muchas gracias a todos los que están y cuando termine luego Carlos y Julio vamos a oír reflexiones de muchos de nuestros combatientes. Tenemos excombatientes que están de diversos lugares del país que nos van a contar cómo viven ellos cada 2 de abril. Me pareció que era una pregunta linda como para que ellos puedan expresar su experiencia. Así que bueno, vamos a empezar entonces. Gracias de vuelta a todos por estar. Y Guillermo, el video, por favor.
Bueno, muchas gracias, fue muy movilizador, muy emocionante. Muchas gracias. Julio, te escuchamos. Bueno, Eduardo, primero gracias por la invitación. Jamás vamos a decir que no a cualquier invitación porque esto nos llena el alma, nos reconforta, nos da ese acto humano que nos hace falta porque nuestro planeta está lleno de seres humanos, pero nos hace mucho más falta actos humanitarios. Y lo que se ha logrado es una tarea humanitaria increíble, con un montón de personas que se empezaron a sumar, gracias a Dios, y hoy todas esas personas formamos una gran familia. Las imágenes que acaban de ver hablan por sí solas, ver a esas madres que después de 35 años necesitaban saber dónde estaban sus hijos. En un principio éramos los loquitos porque nos trataban que éramos como David con Gaby en un mundo de Goliat. Y la verdad que vale la pena cualquier tipo de sacrificio, le haríamos 1.000.000 de veces más con tal de poderle robar una sonrisa a esa mamá, a ese papá o a ese hermano. El solo hecho del gracias hijo por ayudarme a encontrar a mi hijo es el mejor premio. No existe mejor premio que ese, que el abrazo de la madre sincero y la tranquilidad de decir el premio Nobel de la Paz se tiene que llamar el premio del amor que trae mucha paz. Desde Jeffrey, que era mi traductor, mi intérprete en un momento determinado, pasó a ser un compañero de trabajo, pasó a ser parte de un equipo y hoy es parte de mi familia. Lo mismo con Roberto, lo mismo que Carlos, que han hecho una labor en silencio, sin distinciones políticas, lo único importante que era la mamá. La mamá es el diamante que tenemos que cuidar. Y hemos logrado, gracias al esfuerzo de mucha gente, de los cuales a veces injustamente solamente nombran a Jeffrey y a Julio, pero hay muchas personas involucradas, hay muchos actos de amor involucrados. Pero nos sentimos orgullosos de que esas madres, cuando caminaban temblorosa después de un viaje de venir de Chaco, de Corriente, de todos los lugares de Buenos Aires y del conurbano para llegar hasta el hotel, de esperar ansiosamente, tomarse un micro y llegar hasta el aeropuerto, subir un avión, tener 2 horas de vuelo, hacer el check-in, tener otro micro, lo que implica llegar al cementerio con agobiadas física, mentalmente, espiritualmente agobiadas, arrastraban los pies, caminaban corva, la cabeza agacha, pero algo mágico que tiene ese cementerio es una vez que traspasaban esa puerta y le podíamos llevarla hasta la tumba de su hijo, donde se sentaban, donde lo único que hacían en ese mapa de la vida, que son sus arrugas divinas, poderse secar las lágrimas, donde cada vez que pasábamos te llamaban y te decían, gracias hijo, me ayudaste a encontrar a mi hijo. La verdad que es algo tan gratificante que es muy difícil de expresarlo, porque esa mamá o ese papá, cuando nos fuimos del cementerio de Darwin, ya no caminaba corva, ya no arrastraba los pies, iba con la frente bien en alto, y aunque parezca mentira, en ese mapa de la vida había un cejo de felicidad. El rostro era distinto. Esa mamá ya estaba en paz. Y haber sido testigo de haber podido ver, digo que soy el hombre más rico del mundo, ¿no? Como esa mamá hablaba con su hijo y le contaba la historia, que su hermano se había casado, que era tío. La verdad, esos gestos me llenan el alma. A mí lo cuento y me sigo emocionando con cada una de las historias que tengo de las mamás. Se me infla el pecho. Uno lo haría 100 millones de veces más con tal de verlas. Por eso nuestra vida está abocada a los padres. Nuestra vida pasa por tratarle de dar la mayor calidad de vida posible a esos papás. Hemos tenido la suerte de que en la embajada argentina en Londres, nuestro embajador, Carlos, nos invitara para entregarnos a Jeffrey, a Roger Waters, a Gaby y a quien te habla, la Rosa de la Paz. Y más allá de haber recibido el premio más lindo de mi vida, fue quien me lo entregara. Hay una mamá que se llama Dalal Masad. Esa mamá en principio estuvo en contra del proceso de identificación,
porque le habían dicho una cosa, porque la verdad que hay muchas personas que lamentablemente, sin saber, se ponen a opinar y ni siquiera a respetar la decisión del familiar. Cuando vieron que esto era realmente distinto, se animaron, se sacaron sus miedos y dieron su muestra de sangre. Fue positivo. Lo primero que pedimos fue el teléfono de Dalal. Lo primero. Y la primera llamada a Dalal le dijimos: Dalal, antes de cortar, no, dice, yo también quiero hablar con vos. Tengo 4 cosas para contarte. Primero, feliz y orgulloso de que tu hijo, mi hermano, haya sido identificado. Segundo, de que si te hicimos daño en algún momento por la forma de hacerlo, por lo que sea, decime dónde voy a pedir disculpas, porque las madres se merecen lo mejor. Tercero, es de que te queríamos demostrar que esto no es político, que esto no es económico, que no me pagan los ingleses, que solamente necesitábamos saber dónde estaba tu hijo. Y cuarto y último, que hagamos como hace todo el mundo que tiene el mejor auto, pero que no es solamente el motor, sino que es el parabrisas, miremos para adelante, nos demos un abrazo y sigamos juntos. Y fue así que ella pidió para entregarme la Rosa de la Paz en Londres. Pasé 4 días con ellos divino. Hoy sigue siendo una de mis madres, que hablamos por teléfono muy seguido, tanto ella como Coco. Por eso digo, hay tanto para contar, Eduardo, hay tanto para contar, hay tanto para decir, pero hay algo mágico, hay algo mágico, hay un hilo invisible, hay un hilo conductor, que desde las puertas que se nos cerraron, por algo se nos cerraron, pero hemos golpeado, hemos pateado puertas y hemos logrado de todo, porque el único objetivo era lo que las madres necesitaban. Y este hilo conductor, este hilo mágico, hizo que se crucen en el camino un montón de personas. Dicen que los pájaros se juntan por la forma de volar. Yo creo que muchos de nosotros tenemos la misma forma de volar, si no, no estaríamos acá. Creo que nosotros queremos utilizar el verbo nuevo este, que es malvinizar. No hay otro verbo. Que es malvinizar a través de la paz, a través del amor, a través de lo hecho, a través de decir lo que pienso, lo que digo y lo que hago concuerda con mi vida. Lo que me dicta el corazón es mover la cola de la silla y transformarlo en acción. Es preocuparse por esa mamá que no le llega el audífono, es preocuparse por la silla de rueda, es preocuparse y ocuparse para que le llegue la insulina a la mamá que le faltan las 2 piernas, porque tenemos la empatía con el otro, porque nos importa el otro, porque si hubiéramos cambiado los roles y me hubiera tocado quedarme en las islas, hubiera sido una de esas famosas placas del soldado argentino solo conocido por Dios. Y seguramente, de cualquier lugar del cielo que uno estuviera mirando, mi compañero hubiera estado al lado de mi vieja ayudándola. Las últimas palabras de mi vieja, cuando se enteró de todo lo que hacía, dijo: no hubiera dejado un minuto de mi vida sin buscarte. Eso es la empatía por el otro. Eso es que uno viene de una cuna. Yo agradezco infinitamente mis raíces. Tengo unas raíces humildes, muy humildes, pero si había un pan se compartía entre todos los que éramos. Y eso es lo que uno ha mamado. Y eso es lo que la gente se ha encontrado en el camino. Por eso el logro de decir que Jeffrey jamás, jamás, más allá del país que hubiera nacido, hubiera sido mi enemigo. Jeffrey hoy no solo es mi amigo, es parte de mi familia. Lo que intentamos decir es que vivo frente al mar. Si hay una persona que se está ahogando, la voy en búsqueda de esa persona. No le pregunto de qué partido político es, no le pregunto de qué cuadro de fútbol es y no le pregunto en qué idioma habla. Voy a rescatar a ese ser humano. Y tiene que ver con esto. Lo que hicimos nosotros tiene que ver con eso. Seguramente entre todos mis compañeros había ingeniero, arquitecto, un montón de futuros trunco que se le quitaron la vida de esa manera. No podemos, no podemos no devolverle el nombre, no podemos no devolverle la identidad y no podemos no devolverle la historia. Desprolijamente, y espero me sepas comprender, esto que ves atrás mío es el mapa con nombre, apellido y rostro de cada uno de mis compañeros que pudieron y recuperaron su identidad. Hoy, entrar al cementerio de Darwin es un placer enorme, porque hay 7 placas de granito negra nada más, que es muy difícil encontrarlas. Antes había 122.
y con el esfuerzo de todas las personas pudimos lograr que 115 ya tengan nombre y apellido. Así que, nada, uno intenta a los jóvenes, a los no tan jóvenes, como profe, siempre aprendo en mi vida, todos los días tengo una lección distinta de vida, todos los días. Y digo que sin pena, seguramente en mi historia, en las páginas de mi historia, algunas hojas están escritas con odio, con bronca, con resquemor, porque sin duda lo tuve. Malvinas me ayudó a curar. Regresar a Malvinas me ayudó a sanar. Regresar a las islas me ayudó a entender. Estar en la exhumación me ayudó a vivir. ¿Sí? A vivir. Si hay algo que me salvó la vida, fue haber ido en la exhumación, porque pude por fin enterrar a uno de mis compañeros como se merece, no como pude en el 82. En el 82 lo enterramos como pudimos. Pude y vi y fui testigo del acto más humano que existe en la tierra, de enterrar a un compañero como corresponde, con un cajón como corresponde y con todos los honores como corresponde. Así que digo esto y no soy un apasionado del tema, amo el tema Malvinas, y tal vez uno se pasa de vuelta por las ganas de informar, por las historias que uno tiene, y es tan lindo, es tan lindo, es tan sanador poder ver a esa mamá, a ese papá, a ese soldado caído, como dice Jeffrey, no un cuerpo, a ese soldado argentino, héroe caído, enterrarlo como corresponde, como Dios manda. Así que, nada, Eduardo, feliz de poder conversar, feliz de poder decir esto, feliz de que a lo mejor alguno podamos transmitir de que estos chicos, la juventud, que son el futuro, pero para que esa gente que tenga futuro, hay que darle las herramientas ahora, no dentro de un año, ahora. Y hay que explicarles que tengan empatía con el otro, que entendamos que si pensamos distinto no somos malos, pensamos distinto, y que escriban su propia historia porque tienen la página en blanco. Ellos no tienen la página manchada con bronca, con odio y con rencor. Y si hay algo que nos tiene que unir a todos, es la causa Malvinas, sin duda alguna. Bueno, muchísimas gracias, Julio. La verdad, muchas gracias. Quiero agradecer muchísimo la presencia de tantos en el chat, de tantas personas que están mencionando a compañeros fallecidos. Tenemos caídos en Malvinas, hay uno sobre los gendarmes, etcétera. O sea que muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias, Julio, en serio. Carlos, tu experiencia y todo lo que quieras contarnos. Gracias. Bueno, en primer lugar, gloria y honor a quienes dieron su vida en combate, a nuestros veteranos de guerra, los cuales están presentes acá, muchos de ellos, y con los cuales algunos he tenido contacto personal. Digamos. Y además agradecerte a vos, Eduardo, por haberme invitado a este tributo, porque es un tributo realmente a los veteranos de guerra y que han hecho grande a nuestra patria. Quisiera dividir la presentación en dos partes, antes de entrar en contarles cómo fue el proceso, y es en algunas cuestiones más conceptuales, ¿no? Y, digamos, primero que este proyecto humanitario, está por encima de todas las posiciones políticas. Eso es, digamos, como concepto del por qué como Estado argentino enfocamos este proyecto humanitario. Y el que fue posible es por no enfocarlo como un tema de conflicto, sino como un tema humanitario, no solo por el respeto a los caídos, a sus familiares y a sus allegados, sino también a la patria por la cual combatieron. Entonces, eso es lo que fue el movilizador, digamos. Y en este caso, además, se demostró que ambos países pueden ponerse a trabajar en temas, aún teniendo posiciones hoy irreconciliables, diferentes, donde cada uno reclama su posición, reconocido a nivel internacional, y encontrar una solución a un tema que afectaba
especialmente a los familiares de los caídos. Digamos, esto es también una cuestión que hay que remarcarla desde el punto de vista de política exterior, ¿no? Otro tema que creo que es muy importante y que realmente la gente se olvida es que demostró la colaboración entre sociedad civil y sector público, digamos, ¿no? O sea, cuando vemos la no gubernamental de julio, el No Me Olvides, la Cruz Roja, el equipo argentino de antropología forense, el rol que tuvo la prensa, el sector privado a través de Aeropuertos 2000, Eurnequian y Roberto Kurilovic, que está acá, las iglesias católicas de ambos lados, que también tuvieron bastante que ver en este proceso, coincidieron y es lo que dieron motivo para que el sector público haga lo que tenía que hacer, que es ver el tema desde el punto institucional, y acá contribuyeron no solamente las embajadas y los gobiernos, sino el Parlamento, del cual vos también has sido parte como miembro de la Comisión Argentina-Británica parlamentaria, y movilizar además a organismos internacionales como la Cruz Roja para implementar este proyecto. En síntesis, digamos, creo que desde lo conceptual es un modelo de colaboración institucional movido por un tema humanitario por encima de los conflictos donde cada uno además reafirma su posición. Y eso es que hace que realmente tenga esto mucho valor. Bueno, ahora vos me invitaste para contar lo que fue mi experiencia. Mi experiencia, digamos, yo como diplomático con 43 años de servicio exterior, diplomático de carrera, entrado por concurso, economista de formación, estudié economía, digamos, era economista antes de entrar a la Cancillería, después uno ya se olvida de esas cosas, y se convierte en experto en asuntos institucionales, en cómo movilizar y facilitar para que las cosas salgan, ¿no? Pero, a ver, un poco antes quisiera los antecedentes. Yo fui embajador designado en Sudáfrica a fines del 2005 y estuve ahí 10 años, hasta el 2015. Ahí entro en contacto con el equipo argentino de antropología forense. Ellos estaban ya desde antes, la primera vez que deciden trabajar con el gobierno argentino, bueno, porque yo estaba en la embajada, nos conocíamos, y porque si no, como no gubernamental, no querían tener una especie de lazo con algo que te ate, digamos. Entonces, pero bueno, estando ahí, entonces, fue una experiencia estupenda, porque se trabajaba sobre exhumaciones, identificación y restitución de cuerpos identificados por la Comisión de Verdad y Reconciliación, casos que habían de los años 60, 70, y yo mismo ayudaba, inclusive con mis hijos, ir a las exhumaciones y restitución, y uno veía la emoción de las familias, donde lo que luego importaba era realmente volver, sobre todo para la cultura sudafricana, o africana, esto es más bien de África subsahariana, es el reencontrarse con los restos de sus seres queridos, que no es solamente la familia, sino la comunidad a la cual pertenecieron. Era realmente emocionante. Gente que, bueno, hablaba en sus idiomas locales, pero realmente lo único que le importaba era reencontrarse con los restos. No había compensación económica, era reencontrarse con los restos. Y eso realmente, eso pega mucho. Y el rol, bueno, el equipo tiene allá una persona basada, que es Claudia Viso, además había misiones donde han pasado prácticamente todos, gente del laboratorio de Córdoba, realmente el vínculo, además a partir de ahí empezamos a hacer cursos de capacitación combinado con universidades locales, con la de Johannesburg y con la de Pretoria, para hacer capacitación sobre vincular el tema forense con el tema de derechos humanos para identificación en otros países africanos. Realmente un compromiso del equipo con estas cuestiones humanitarias, porque yo lo que había trabajado desde los 80 cuando entré en la trabajé siempre en temas humanitarios, pero más desde el punto de vista del desarrollo económico. Lo que me trajo esta experiencia con el equipo de antropología es verlo desde el vínculo práctico, desde el punto de vista de las emociones, la cosa práctica, desde una perspectiva de lo que es el derecho humanitario y derechos humanos. Bueno, ¿cómo comenzó entonces esto teniendo en cuenta este background? ¿Cómo comienza esto? Yo nunca esperaba en el 2015 volví a estar 10 años en Sudáfrica, no esperaba volver a ser destinado y tengo la sorpresa de que sin estar afiliado a ningún partido político ni nada, el 11 de diciembre, un día después de la asunción del nuevo gobierno, me ofrecen la Embajada del Norte. Eso en los diarios el día 14, el lunes 14 ya estoy reunido con Luis von der Brieder y con Marco Somiliana, y me cuentan todo el trabajo que habían hecho con Juliaro, con Gaby Cosifi,
sobre ir a identificar a las familias que algunos habían dado las muestras, otros son un poco reticentes, eso ya lo contó Julio, como para comenzar este proceso de restitución, de exhumación e identificación y ponerle nombre a las tumbas. Este proceso había comenzado en el 2004. Urnequian había financiado el cementerio, pero estaban sobre las 122 tumbas, bueno, 234 enterrados ahí, 122 sin nombre. Y bueno, había habido idas y venidas. En 2008 ya Julio y Gaby Cosifi empiezan a identificar familias con un gran esfuerzo individual. Joffrey Cardoso se encuentra casualmente con Julio y le pasa toda la información de lo que habían hecho en el 83, donde los habían enterrado con honores militares y en forma muy digna. Y a partir de ahí empieza un trabajo conjunto. Después eso se llama la atención de figuras importantes como Robert Waters con una gira a la Argentina, donde plantea el tema a la presidenta argentina, y ahí mismo se dispone de pedirle a la Cruz Roja que empiece a hacer el trabajo sobre este tema. Bueno, por distintas razones el tema queda trabado. Entonces, cuando ese es el planteo que me hacen el 14 de diciembre de 2015, diciendo a ver cómo podemos poner en funcionamiento esto. Ahí mismo yo me comprometo a ver dónde el tema estaba trabado, y ya con el entonces embajador británico en ese momento, le planteo yo, sin designado, sin haber llegado a Londres todavía, digo, bueno, este tema no puede seguir así. Digamos, tenemos que verlo desde el punto de vista humanitario, ponernos por encima de los temas que pueden haber frenado esto, que pueden haber trabado esto. Y entonces le digo, vos mandá una nota, pues en diplomacia con una nota se puede hacer desde declarar una guerra hasta solucionar un problema práctico, digamos, ¿no? Con las notas. Entonces mandá una nota donde vos digas que por el lado del gobierno británico no van a poner ninguna imposición sobre qué hacer con los restos identificados, sino que eso va a ser una decisión de las familias de ellos. Y porque si no estaban las versiones de que, bueno, querían sacarse el tema encima, y no es así. No es así, hubo realmente un compromiso. Los británicos tienen 134 cementerios en todos lados del mundo. Para nosotros esta fue la primera guerra, para ellos es un tema de costumbre, digamos. El tema, bueno, es que nunca pasaba de un cementerio en una zona en disputa reconocida internacionalmente. Y por otra parte, otro de los temas que hago yo, digo, bueno, si es la Cruz Roja, pero que la Cruz Roja trabaje con el equipo de antropología forense, porque conocemos no solamente su neutralidad, su eficiencia, su profesionalidad en todo esto, sino además sobre todo por el contacto que ellos juntos con Julio y con Gaby habían hecho con las familias. Había que generar toda una cosa de credibilidad con las familias para que den las muestras. Así que es ese proceso, bueno. Entonces nos vamos, avanzamos con todo, y como se trabaja en diplomacia de forma más bien reservada, entre junio y agosto comenzaron los trabajos del equipo de antropología forense junto con la Cruz Roja en las islas para ver el trabajo que había que hacer. Pero aún ahí todavía basado en la confianza, porque ahí todavía no había ningún instrumento jurídico que nos vinculara. Eso recién lo empezamos a resolverlo hay un comunicado de prensa argentino-británico de septiembre de 2016, donde incluimos un párrafo sobre el compromiso de ambos gobiernos de trabajar en este proyecto. Resultado de eso, el 22 de diciembre de 2016, se firma en Londres el memorándum de entendimiento, donde se le da mandato a la Cruz Roja para que haga este trabajo sobre 122, sobre los cuerpos no identificados, sobre los restos o las tumbas no identificadas. Después hay otros temas que vienen después, pero el eje es ese, digamos, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, entonces ya el trabajo es formal, hay financiamiento del gobierno argentino para que se haga esto, para que se haga este trabajo de exhumación e identificación. Y entonces ese trabajo se hace, entiendo que es entre junio y fines de agosto, donde se identifican 80 y algo de restos hasta el mes de noviembre, hasta el 1 de noviembre. Y sí, creo que son 87, 88 hasta ahí. Pero después, pero los laboratorios de Córdoba y de Madrid siguen trabajando. Y entonces, el 1 de noviembre, el secretario de Derechos Humanos entrega los informes, va a Ginebra a buscar los informes. También acá hubo apoyo
de las misiones de ambos países en Ginebra, trabajándolo esto con el equipo, con la Cruz Roja Internacional, porque tenía que ver todo con esto, digamos, es relación entre gobiernos. Y entonces, ahí se hace entonces esta misión, ya en el 2017 se hace el trabajo de exhumación, identificación con informes individuales, donde me cuentan que, bueno, encontraban primero que los restos estaban por el trabajo que se había hecho en el 83, estaban en un estado que era fácil de identificar, porque generalmente el trabajo del equipo cuando en zonas post-conflicto los restos están todos mezclados, acá estaban muy bien cuidados, envueltos entre sábanas cada uno, con lo cual facilitó el tema después de tomar las muestras para hacer el matching con las que con el trabajo de Julio y Gaby, el equipo ya tenían identificados para ver los restos. Entonces, a partir de noviembre se empiezan a entregar los informes en Argentina individualmente a cada familia, con los restos que también se habían encontrado en los casos que se había encontrado en cada resto, cada cuerpo, y empieza todo el movimiento. Bueno, el movimiento acá lo importante, y acá es lo fundamental del trabajo de Julio, de Gaby, de Joffrey y de Roberto Kurilovic. Porque entonces pasaba el tema, bueno, cómo los familiares podían ponerse en contacto por primera vez y poner una flor en la tumba que correspondía. Eso fue una cuestión que entonces ahí se empezó a trabajar. Aeropuertos 2000 ofrece su colaboración para todo el armado, no solamente para las placas. Bueno, la primera visita fue de marzo, a fines de marzo eran 90 los identificados, y el armado del viaje. Hay gente que ni siquiera tenía documentación para viajar, hay todo un esfuerzo inmenso movilizado en esta colaboración público-privada o privada-pública para que los familiares pudieran realmente poner paz a sus almas después de tantos años. Muchos de ellos habían ido a las islas sin saber cuál era la tumba que correspondía. Así que bueno, lo que hacemos entonces el 9 de marzo en Londres, ya planeado este viaje para hacia fines de marzo, rendimos un homenaje y tributo a quienes desde la sociedad civil habían contribuido a que esto fuera posible, y ahí es donde aparecen Julio Aro, Geoffrey Cardoso, los dos candidatos al Nobel, Gabriela Cosifi y Roger Waters, con una gran sensibilidad. Él, cuando plantea este tema en el 2012, que lo plantea en una carta, su abuelo y su padre, los dos participaron uno en la Primera Guerra y otro en la Segunda Guerra. Los dos fallecieron ahí. Entonces, es alguien que se crió prácticamente sin ver a su padre. Entonces, es alguien que tiene una gran sensibilidad con estos temas. Y ahí participan, entonces, en esta ceremonia del 9 de marzo, los padres de los caídos. Julio hizo referencia a Coco y a Al-Masad. Realmente era emocionante verlos sobre las expectativas que tenían de este viaje que estaba coordinando Kurilovic. Ahí reciben las Rosas para la Paz, de un regalo que había hecho el artesano Pallarols. Participa la Cruz Roja, participa el gobierno británico, participa el equipo de antropología forense, obviamente los padres de los caídos, la comisión de familiares, además de los 4 galardonados o que le hacía el tributo. Además, obviamente, Kurilovic en representación de Aeropuertos 2000. Participa también un gran amigo que es Osvaldo Ardiles, porque su primo fue el primer piloto caído en las islas. Él está perfectamente identificado, pero está ahí, o sea, muy emocionante. Acá comento, Ardiles hace un muy buen video con ESPN en el año 2014 que se llama Blue, White and Blue, donde es toda la historia de él como futbolista y cómo en su momento él está entre el problema entre el país que lo vio nacer y el país que lo había adoptado, jugando al fútbol. Entonces hizo Francia y se jugó el peor fútbol de mi vida, y así que vuelve a Inglaterra. Y donde ahí, bueno, juega, y realmente es una persona muy querida ya, excepto por los que no son del Tottenham, pero bueno, pero realmente fue una persona extraordinaria.
y entonces en el video él va a Malvinas a rendirle homenaje a su primo. Eso en el año 2014. Hay unas entrevistas muy buenas de él, aprovecho para pasar el mensaje, porque también es otro de los mensajes que hay que dar. Entonces, bueno, el número 90, el número identificado número 90, se anuncia en esa recepción, en ese tributo que hicimos en Londres, con discursos muy emotivos de todos lados. Y el 28 se hace esta gran visita totalmente apoyada por Aeropuertos 2000, por eso agradezco acá no solamente al empresario Renequian, sino a Roberto Cuilois, a Carolina Barrios, a todos los que han estado involucrados en que esto se pudiera hacer, y con la presencia de Julio, de Gaby y de Cardoso. Ustedes han visto esas fotos ahí antes, es muy emocionante ver el contacto de los familiares con ellos. Así que bueno, esto es el 2018, después hay una visita más adelante con 15 más, de los 90 se va a 25 más, hoy son 215, quedan 7 todavía, que es muy difícil de identificar porque no hay muestras para hacer el matching, y queda una cosa pendiente para hacer, que el gobierno afortunadamente se acaba de firmar hace no muchos días, que hay 5 que estaban con nombre, pero que esos nombres fueron identificados entre los soldados no conocidos, así que ese es otro proyecto separado para lo cual el equipo argentino de antropología forense con la Cruz Roja van a volver a trabajar para la identificación de esos 5 que están ahí. Mientras tanto, entonces, ¿cuál es el valor agregado de todo este proceso, además de la cosa emocional y la cosa humanitaria, y para mí ser un buen ejemplo de política humanitaria, política exterior humanitaria? Bueno, en esos años de 4 años que estuve en Londres se facilitó el encuentro entre veteranos, donde prácticamente entre los veteranos la relación que existe es de mucho respeto, y hubo mucho de eso. Se apoyó también la puesta en escena de la obra Campos Minados en el Festival de Edimburgo. Acá hay un tema muy lindo, y es que a la vuelta de ellos de Edimburgo, los 6 actores, los 3 británicos y los 3 argentinos, junto con los productores, y justo bueno, estaba en Londres también el embajador británico Mark Kent y su agregado de defensa, entonces juntamos en la residencia argentina no solamente al equipo de Campos Minados, sino también a los productores, sino a los agregados de defensa de los 2 países y a los 2 embajadores, diciendo, bueno, aún con las diferencias que tenemos en la manera de cómo tenemos que resolver y nuestro reclamo de soberanía, cómo es posible, cómo es este tipo de gestos, cómo ayudan a tratar de avanzar hacia una agenda que permita resolver estos temas. A su vez, esto también, por ejemplo, otro ejemplo es el intercambio de las vírgenes de Luján, que había sido tomada por ellos en 82, me tocó antes de ya en los fines del 2019 ir a la iglesia católica de los militares británicos a dar la réplica de la que ellos habían devuelto, y está en un lugar especial también como tributo a los soldados argentinos caídos, a nuestros héroes. Y también hubo contacto entre los equipos médicos post-trauma, o sea, hubo muchas cosas que contribuyen a facilitar ese vínculo. Todo siempre basado en lo humanitario. Entonces la síntesis es, lo humanitario une, y es algo que puede resolverse por encima de los conflictos. Otra cosa importante, como decía antes, es la colaboración entre el sector público y privado con apoyo internacional. Creo que no existen muchos casos donde pueda llevarse a cabo a través de negociaciones diplomáticas un proyecto humanitario, un cementerio, en una zona en disputa reconocida internacionalmente. Creo que este es un hecho para remarcar. Acá hay que destacar que hubo una gran comprensión del gobierno británico en todo este proceso. Mark Kent fue gran apoyo a las familias basadas en Argentina, de gran contención, y del lado británico también lo fue Hugo Swire, Alan Duncan, Mark Menzies del Parlamento, y por el lado nuestro, el grupo parlamentario argentino-británico, donde estabas vos, Eduardo, estaba Federico Pinedo, Margarita Storbitzer, Lucila Krexel, Rodolfo Urtubey, realmente contribuyeron a generar un clima para que todas estas cosas fueran posibles. Entonces, para mí el poder haber sido
un impulsor y un facilitador anónimo de este proceso. Creo que es uno de los logros más importantes de mi carrera diplomática, es emocionante. Yo también tengo un abuelo y un padre que han estado en la Primera y Segunda Guerra Mundial, y combatiendo del otro lado, pero estaban ahí, italianos, y creo de mi carrera diplomática. O sea que mi compromiso con el trabajo que hace Julio Aro, con la difusión que hace Gaby Cosifi y este proyecto que del equipo argentino de antropología forense es de por vida. Aún ya estando retirado del servicio exterior, lo que yo pueda hacer para seguir trabajando con ellos, difundir estas experiencias y trabajar desde lo operacional y siempre detrás de ellos, me parece que es un compromiso de por vida que tengo. Al mismo tiempo muchas veces la gente no tiene mucha conciencia del rol de los diplomáticos, pero acá la diplomacia a veces puede ser útil si se trata de entender el otro, si se trata de ver el sufrimiento de los demás, y ante el dolor de los demás, convertirlo en el dolor de uno. Eso creo que es una cosa que está en todos nosotros, en la gente bien nacida, y se puede buscar encontrar soluciones sin hacer ruido, y hacer que realmente, en este caso, los familiares hayan podido ahora descansar en paz por haber podido poner una flor por primera vez en la tumba que correspondía. Así que muchas gracias, Julio, muchas gracias a todos los que han participado en este proceso, y a Eduardo por la voz, por lo que te toca, y cuente conmigo para lo que sea. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias por vuestro testimonio. Vamos ahora a oír las voces de nuestros veteranos. Hay varios de diversos lugares del país, y yo había pensado en una pregunta, pero obviamente solamente ¿cómo viven ustedes cada 2 de abril? Porque ustedes, vuestro 2 de abril es seguramente diferente al de nosotros, ¿no? Pero bueno, les pido 5 minutos a cada uno porque tengo una lista larga y tengo que respetar el tiempo. Voy a empezar con el capitán Roberto Kurilovic, que el 25 de mayo de ese año hundió el Atlantic Conveyor, una de las hazañas más impactantes de las fuerzas aeronavales argentinas en esa guerra, y que tiene por esas razones el respeto profesional, patriótico y humano de tantos que lo conocen, y ahora los nuevos que lo conocen. Así que, Roberto, lo escuchamos. Muchas gracias. No, bueno, gracias, Eduardo, fundamentalmente por la invitación, reencontrarme con algunos amigos y camaradas. Y referido a tu pregunta, no voy a hablar del tema del conflicto en sí, que ya está bastante conversado en muchos libros y demás. Pero la sensación, cada 2 de abril, realmente vivo sensaciones enfrentadas, personales. Por un lado, la satisfacción y el orgullo del recuerdo de haber participado en la gesta hace muchos años. Pero por el otro, y es lo que más me cuesta, es ver el deterioro constante en la sociedad que da espaldas un poco a valorar exactamente lo que dieron los participantes de la misma. Veo que entre los mismos veteranos de guerra no hay un rumbo homogéneo a seguir. Hay más de 200 organizaciones, entre las oficiales, las no oficiales, y cada uno remando como puede. Los que cruzaron, los que no cruzaron, los que estuvieron en el teatro de operaciones, los continentales, los que cobran un suplemento, los que no lo cobran, los que tienen beneficios y los que no lo tienen. Y esto lamentablemente orilla, lo considero así, la cornisa de la política. Y cualquiera fuera el signo, como bien lo saben muchos de los que están acá, cualquiera fuera el signo, la política tiene manchas. Pero habiendo dejado el casco de vuelo hace ya varios años, ahora estoy involucrado, tal cual lo dijiste vos y lo explicó Carlos también. Estoy involucrado y realmente por suerte en este tema humanitario que está por encima y más allá de la política. Y acá la observación principal que hago es
que esto no se hubiese logrado desde nuestra parte sin esa empatía que nombró Carlos, hacerse el dolor de los demás, hacerlo como dolor propio. Y esa es filantropía. Y yo creo que lo que hizo Eduardo Nequian es específicamente eso, filantropía. Es más, lo mío fue simplemente poder hacer las cosas que él pedía, y creo que fue la misión más fácil como militar, y me lo comprenderán los camaradas, es decir, negro, haz lo que haya que hacer y no te preocupes por la plata. Creo que jamás en mis 38 años de carrera recibí un presupuesto de ese tipo para poder hacer las cosas. Pero ahora, sí quiero hacer una pequeña observación para terminar, y esto lo digo realmente de corazón. Si las resoluciones que adoptan los gobiernos de turno, cualquiera fuera, digamos, conllevan a una situación mejor para facilitar el acceso de los familiares a las tumbas de sus hijos en las islas, realmente eso me va a llenar de satisfacción y de alegría. Ahora, si no es así, naturalmente me va a invadir una tristeza por el retroceso. Y sí te aseguro que los decisores y los ejecutores de tales políticas no habrán estado ni estarán nunca a la altura de la entrega de ese soldado que dio su vida por nuestro pabellón celeste y blanco. Y ni tampoco serán merecedores del agradecimiento de esas madres que entregaron lo más sagrado y no podrán mirarlas en sus ojos. Con esto quiero terminar mis palabras. Muchísimas gracias, Roberto, con el sentimiento, con el profesionalismo, con esta combinación de humanidad y además de fuerza política. Muchísimas gracias. Le vamos a dar la palabra ahora al coronel Jorge Pasoli de Corrientes. Leo fue subteniente en el Regimiento de Infantería 4 y después de Darwin quedó en los Montes Harriet en Dos Hermanas, fue tomado prisionero, estuvo preso en el puesto comando inglés en Fitzroy. Así que Jorge, no lo veo, pero Jorge. Guillermo, ¿lo tenés? Al señor Pasoli, al coronel Pasoli. Lo tenemos. Bueno. Hola. Ahí está, ahí lo vemos. Gracias, Jorge. Bueno, buenas noches, gracias. Gracias por permitirme estar con ustedes y compartir estos minutos con ustedes que llenan el corazón. Gracias a Marcelo Rosas, compañero mío también. Desde ya un eterno agradecimiento a la gestión de ustedes porque lograron cerrar una herida que tenía la promoción a todos los subtenientes que egresamos en un año del Colegio Militar, la promoción 110, que era encontrar la tumba de nuestro camarada amigo Juan Domingo Baldini, y que por suerte dieron con él, y bueno, es difícil, no digo que es una alegría, pero es una tranquilidad espiritual y emocional saber que lo hayan encontrado. Sabemos ahora dónde está, y en el Colegio Militar, en las columnas donde están todas las promociones, nuestra promoción tiene el nombre de él, a la cabeza de la promoción está el nombre de él. 2 de abril, y a todos los veteranos, a todo argentino, creo que lo primero que nos llega es alegría, porque así fue ese momento. No sabíamos qué pasaba, pero era alegría. Recuperar un sector de nuestro territorio que estaba invadido, creo que produjo una alegría en cualquier ser humano a lo largo y lo ancho de la Argentina. Reconozco que ese día el jefe del regimiento nos reunió y en las primeras palabras dijo: esto no va a terminar acá, estemos preparados para lo peor. Después el regimiento tuvo sus movilizaciones y su empeñamiento iba a ser en el sur, al sur de Río Gallegos, y terminamos en Malvinas. Y en un escalón defensivo de retaguardia, y después terminamos en primera línea. De esa alegría que empieza un 2 de abril todos los años, porque todo el mundo se acuerda de los veteranos
con cierta alegría. Después pasan los días y nos acercamos a ese 14 de junio que para todos es mucha tristeza. Más allá de la rendición, porque creo que la rendición unos iban a ganar y otros iban a perder. Creo que lo peor de todo es el 14 de junio saber, cuando nos empezamos a reunir, la cantidad de camaradas, amigos, compañeros y combatientes que no estuvieron más. Así que es todo un periodo para todo veterano, desde el 2 de abril hasta el 14 de junio, duro de transitar año tras año. Por los videos, por las distintas cuestiones, uno siempre reconoce a los ingleses, al revés, uno ve cómo los ingleses reconocen a nuestros muertos en combate, le rinden honores, ellos guardan una calidad hacia nosotros distinta a la que nosotros recibimos desde el 14 de junio al día de la fecha que pisamos nuestro suelo. Quizás muchos veteranos fueron reconocidos a lo largo de estos 39 años, otros no. Los ingleses, en cambio, cada vez que uno se cruzaba con un inglés y sabía que era veterano, se paraban firme y saludaban con un respeto total. Ellos mismos reconocen que antes del 14 de junio la victoria no estaba definida. Después fue para ellos. La verdad, la Argentina siempre llegó a lugares muy bajos y de esas cenizas también resurgió. Creo que Malvinas es un hito, es una bandera que sin querer ha logrado que nos una a todos en una misma causa. Por suerte todavía, más allá de la cantidad, recién bien lo nombraba, la cantidad de centros que hay, no hay bandería política, y eso es lo mejor. Y tan es así que los distintos centros, ante cualquier emergencia que surja por incendios, están, por inundaciones están, por ayudar a las escuelas. Si ustedes van a las escuelas de la provincia, en distintas escuelas hay centros de veteranos, pintan, arreglan, estamos. Así que yo creo que este país va a salir adelante con la ayuda de todos y antes que toquemos fondo, espero ver la luz. La verdad, no quiero ahondar más en detalles, pero la unión de los veteranos es importante. Nosotros año a año nos venimos reuniendo y yo me reúno con los soldados y suboficiales, oficiales del regimiento, y siempre aparece gente nueva. Y lo lindo es reconocer o ver que soldados que por ahí, mi regimiento fue con soldados del norte, Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones, muy perdidos en el monte. Y cuando por distintas actividades militares me ha tocado operar en esos lugares o hacer ejercitaciones, me encontraba con esos soldados. Y la verdad que todos se arrimaban con un cariño y con una euforia de encontrar a sus jefes o encontrar un camarada. Porque allá, más allá del respeto militar, sabíamos que el de al lado me iba a defender. Y creo que eso juntó una unión, un eslabón que se une uno tras uno, y bueno, a la larga va a ser una cadena importante que no la van a poder cortar. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias. Bueno. Muchas gracias, en serio. Bueno, invitamos al contraalmirante Máximo, estoy diciendo bien los grados, ¿no? Máximo Pérez Barreto, Guardia Marina, en aquel momento, en el aviso Somellera, en el trayecto desplegado, en el trayecto entre Malvinas y Río Gallegos, ayudando a nuestros pilotos y salvando a los eyectados. Así que acá lo veo. Máximo, adelante, muchas gracias. Muchas gracias por el privilegio de poder dirigirme a ustedes. Es algo que no hago habitualmente, trato de no hablar de este periodo. 9 años más tarde de la Guerra de Malvinas, nos tocó participar en la Guerra del Golfo Pérsico y 1 año más tarde en la Guerra de Yugoslavia. Y la verdad es que, por un lado, siento que con el paso del tiempo la memoria se va
poblando de olvidos más que de recuerdos. Y entonces cada 2 de abril dejo que me invada el alma un sentimiento muy profundo de reconocimiento a los anónimos que pusieron todo su coraje para formar un equipo con sentido de propósito para cumplir la misión que les tocó, para hacer lo que tenían que hacer. Gente buena, gente de corazón, con sus mamás, sus papás, sus hermanos, sus hijos, muchos preocupados que los lloraron y que el día de hoy siguen llorándolos. Y cuando veo este auditorio, pienso que esa vocación por el servicio público nos une desde otra perspectiva. Porque en el fondo, yo como militar, en mi primer grado, con ese desafío a los 22 años, que me creía inmortal, de liderar a ese pequeño grupo en un barquito chiquito, perdido en el medio del océano, estaba tratando de hacer lo mejor que podía por el país. Y lo traté de seguir haciendo. Y veo acá, por ejemplo, a la licenciada Paola Di Chiaro, que trabajó y que trabaja denodadamente para que pueda llevarse a cabo lo que contaba Carlos Zersale y Juan, o a Marcelo Rosas Garay, que trabaja todos los días para tratar de hacer un mundo mejor desde la defensa. Y digo, en realidad, más allá de la posibilidad de haber sobrevivido o haber estado muerto, creo que tenemos que decir gracias a todas las personas de espíritu generoso que día a día están haciendo nuestro país, que están tomando las decisiones correctas para que las cosas pasen, en el caso que sean correctas. Pero creo que el sentimiento que me invade cada 2 de abril es recordar que decían que dar gracias, que las gracias son la respuesta de un alma noble, a una acción desinteresada. Ojalá pueda dejar que mi alma se ennoblezca cada día y poder dar gracias a todos aquellos, a los que fueron, a los que volvieron y a los que día a día hacen algo por los demás, sin esperar a veces estar en el bronce, simplemente por el placer de hacer lo correcto. Nada más, gracias. Muchas gracias, Máximo, muchas gracias, muchas gracias. Lamentablemente estaba buscando, perdón, ustedes me ven que yo estoy con las manos así porque hay algunas personas de Misiones y Corrientes, lo quiero mencionar, el suboficial Héctor Gómez de Corrientes, que desembarcó el 2 de abril acompañando a Giaquino y que no ha venido, el suboficial Evelio Castelnuovo de Misiones. Vamos a seguir entonces con el brigadier Carlos Tomba, piloto derribado en Malvinas, según veo, y bueno, Carlos, lo escuchamos. Gracias, Eduardo. El 2 de abril para mí tiene un doble sentimiento. Como argentino, por un lado, de la alegría de recuperar parte de nuestra patria. Y por otro lado, el dolor de lo que significó los 649 argentinos que quedaron en Malvinas. Hombres que fueron pensando en su patria, que no dudaron en levantar su corazón y su espíritu para ponerlo al servicio de lo que en ese momento significaba poder recuperar parte de nuestro territorio. Para quienes elegimos una vocación de servicio como son las instituciones armadas, no hay momento más sensible y de más orgullo que poder participar de un evento en el cual estaba en tela de juicio la recuperación de una parte de nuestro territorio. Cuando San Martín partió de Mendoza con sus soldados, nos dio un ejemplo. Ejemplo de una vocación de servicio, de una entrega de su gente en pos de un objetivo.
los que tuvimos la suerte y la gracia de Dios de participar de Malvinas, teníamos en nuestro corazón y en nuestra mente el ideal de la recuperación. Ideal por el cual pusimos todo de nosotros para alcanzar ese objetivo. Estuvimos muy cerca de lograrlo, ahora de lograrlo, como lo han reconocido los ingleses. Eso fue porque no teníamos el mejor material, no porque teníamos el mejor armamento, no porque teníamos aquella técnica que era y que estaba en ese momento en el mejor lugar del mundo, sino porque en el corazón de los argentinos, de todos los hombres, los que participamos, los que estuvimos y los que nos apoyaron desde el continente, de lograr aquello para lo cual nos habíamos preparado. No como hombres de armas, no solo como hombres de armas, sino que como argentinos, que detrás del ideal de lograr una patria íntegra, lograr nuestra soberanía nacional, lograr la defensa de nuestros intereses nacionales, habíamos puesto todo de nosotros para alcanzar ese objetivo. En ese momento no se logró. Por eso me voy a permitir corregirte, Eduardo, porque no somos excombatientes. Seremos combatientes toda nuestra vida hasta que el Señor nos lleve con los pies para adelante. Porque creo que integrar nuestra patria debe ser un objetivo irrenunciable. Y si fuera necesario, estaría otra vez listo para participar, para recuperar. Esperemos que no sea con las armas, esperemos que sea por medio de la política, que sea por medio de la paz. Pero lo que no tenemos que dejar es que nos olvidemos de aquellos hombres que lucharon y entregaron su vida en pos de la integridad de nuestra patria. No tenemos que dejar que por política se vaya dividiendo a los veteranos. Tenemos que tratar de unirnos de un objetivo que superó las ideologías políticas. Tenemos que tratar de mantener claro que los destinos de nuestra patria dependen de todos y cada uno de nosotros, detrás de valores, objetivos, principios e ideales. Y la idea sublime como argentinos es nuestra patria. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Bueno, ya nos vamos acercando ya al tiempo que nos habíamos planteado. Alejandro Diego. ¿Dónde estás? ¿Qué tal? Contanos un poco de vos y tu relación Acá con estoy. Bolivia. Sí, bueno, yo al revés de todos los que hablaron hasta ahora, era Colimba en la guerra. Estuve en la capital de las islas, después en el Bahía Buen Suceso y después en Fox Bay, donde hice infantería, o sea, la verdad hice de todo. Mi experiencia en las Malvinas fue terrible y genial a la vez, o sea, me tocó enterrar compañeros, amigos, pero también sobreviví. Y vi lo que son las islas y lo que son los isleños, que si las Malvinas son argentinas, los isleños son argentinos. Y digamos que mi visión sobre la guerra fue cambiando como todo en la historia. Y hoy creo que el desafío que nos plantea las Malvinas es ser un país apetecible para los isleños argentinos que viven ahí. En este mundo creo que las cosas que se logran por coacción o por la fuerza duran poco, y lo mejor es uno ser respetable para que se le sume gente. Argentina es una república federal y la creación de nuestro país fue la suma de provincias que se iban aglutinando en un proyecto común. Y las Malvinas pueden ser otra provincia que se aglutine a nosotros, y nosotros somos
acreedores del respeto de esa población, y estamos muy lejos de serlo. Entonces, más que pensar en tener las Malvinas, porque si tenemos las Malvinas somos un país más grande y más rico, tenemos que pensar en qué hacemos con lo que tenemos hoy y qué ejemplo damos a los demás. Así que, obviamente, mi respeto, participé de una gesta, pero creo que tenemos que resignificar, y así como decía Julio Aro, en todas las experiencias que él tuvo y cómo fue cambiando, creo que también tenemos que cambiar. No nos podemos quedar en el discurso de Malvinas volveremos, porque es el mismo discurso que tuvimos en el 82 y así no fue. Creo que tenemos que honrar a nuestros muertos, no volviendo a las Malvinas y siguiendo con un reclamo, sino tenemos que honrar a nuestros muertos siendo un país merecedor de la atracción de los isleños y que los isleños estén, digamos, impulsados a ser argentinos y de alguna manera crear, como en Europa o como hay infinitos lugares en el mundo en el cual hay ciertas autonomías, como en el Val d'Aosta, digamos, hay que ser creativos en que las Malvinas sean argentinas respetando la individualidad de los isleños y los impuestos y todo lo que sea. Pero tenemos que enfocarnos en eso más que en un reclamo anacrónico. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, creo que hemos cumplido, me parece, perdón, la excesiva autoestima, pero hemos oído testimonios valiosísimos, ricos, de tantas diversas perspectivas. Todos han aportado su corazón, su cabeza, sus sentimientos alrededor de este tema que sin duda forma parte central de lo que deben ser nuestras preocupaciones como país. Así que primero les agradezco, pero además les doy mi emocionado homenaje a todos los que participaron del conflicto durante y después, porque todos ustedes han tenido que ver con toda la vida posterior al conflicto en 1000 dimensiones. Así que desde la escuela estamos muy orgullosos de haber podido... este es nuestro homenaje. O sea, podríamos haber hecho el 2 de abril con himno, cantando la canción de las Malvinas, como se hace habitualmente, subir la bandera, pero nos pareció mejor oír testimonios vivos de todos ustedes y agradecerles mucho porque estamos muy orgullosos de lo que han hecho los que hablaron y de lo que han hecho los que nos acompañan. Hay muchos que están que no han hablado, pero que son parte central de toda esta gesta. Así que, nuevamente, muchísimas gracias en serio, sobre todo Carlos y Julio por su testimonio. Buenas noches y gracias otra vez. Gracias, Eduardo. Buenas noches.